Gracias una vez más por estar en Mundo Muerte. Hoy quiero hablarte de algo que me causó cierta curiosidad y uno de mis suscriptores me lo envió para que pudiera contarlo a ustedes. Este audio que vas a escuchar es un audio que pues me sorprendió muchísimo porque habla de una comunidad de unos monjes que se llaman los monjes capuchinos. Se dieron a conocer más que todo por el Padre Pío. Entonces, no quiero que con este relato ofenda a las personas que son de iglesias católicas o de alguna creencia religiosa, porque yo no estoy haciendo esto para ofender ninguna clase de religión o culto o lo que ustedes hagan. Lo hago únicamente porque este suscriptor me dio esto y pues lo quiero relatar, pero es bastante perturbador, así que quiero que te quedes. Te tengo una sorpresa para el final, un ritual que te va a llenar de dinero, que vas a tener muchas cosas que estás pidiendo y no has podido conseguir, así que quédate. Bye. Este audio comienza de una manera muy sencilla. Recuerden que estos audios es para, como la palabra lo dice, solo escucharlos. Así que no van a ver ningún tipo de imagen, proyección o cosa de estas, porque lo que más me interesa a mí o lo que más me gusta es poder redactar con mis propias palabras lo que sucede o lo que ha sucedido tiempos atrás. Les comentaba que un suscriptor me hizo llegar algo que me dejó bastante perturbado, porque hay una religión, hay no sé, que alguien me corrija en la parte de abajo de los comentarios si estoy de pronto confundido, ¿sí? No sé si son una secta, pero lo que sí sé es que el Padre Pío fue la persona que dio a conocer este tipo de personas, de monjes, de seres humanos, como son los monjes capuchinos. Este suscriptor me envía el relato por mi Gmail y decía lo siguiente. Él cuenta que él tuvo la oportunidad de estar en uno de estos conventos o casas de paso donde están, no sé tampoco si ellos deben ser padres, realmente no lo sé. Por eso prefiero que me corrijan ustedes si conocen más de esto, saben más de esto, para que tengan un mejor entendimiento. Había un lugar donde se reunían ellos, y en ese lugar donde se reunían había siempre una persona que los dirigía, más que todo como una madre superior en un convento. Esta persona llevaba muchos años en esta congregación, y esta persona me comenta que en el pueblo donde estaba siempre escuchaban que cada año uno de los monjes moría. Pero él se preguntaba cómo así que muere uno de los monjes todos los años. ¿De qué? Ellos siempre decían que era que había tenido una falla renal, que le había dado un paro cardíaco, que había tenido, bueno, infinidad de cosas y que murió.
Pero lo más raro y extraño comenzó cuando un periodista empezó a investigar, a escudriñar, a rondar ese lugar para ver por qué cada año moría un monje. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué los capuchinos estaban muriendo? Dicen que este periodista se acercó a una de las rejas o a una de los lugares donde se hacían ellos. Pues nosotros, donde hay cruces, donde hay ciertas cosas que son llamativas a la Iglesia Católica, muchos nos persinamos, muchos nos arrodillamos y muchos pedimos a Dios, y eso está muy bien. Yo no estoy diciendo que eso sea mal, pero también tenemos que saber a dónde estamos pidiendo, porque muchas veces no sabemos si aquí hay gente que es bien o está haciendo el bien, o hay personas que están haciendo el mal. Este periodista sigue indagando, sigue preguntando en el pueblo. La comunidad siempre dice lo mismo. Ahí dicen que cada año se muere un padrecito de esos. Siempre están diciendo eso, que se muere un padrecito cada año, pero realmente no se sabe de qué ni por qué. Simplemente ellos dicen que era porque ella estaba enfermo, porque estaba... Y lo que sí me llamó la atención, como les dije, era que eran personas jóvenes las que morían. Entonces decidí redactarlo y decidí dártelo a conocer hoy, ¿sí? Lo que quería era dártelo a que supieras más a fondo sobre esto de los monjes capuchinos. Este periodista sigue buscando. Él no quiere parar. Él quiere llegar al meollo del asunto. Él quiere llegar y saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué está muriendo un monje cada año? Se esconde bajo unos matorrales y ve los primeros días que es algo normal. Hacen un culto, una misa, se persignan, llegan personas, entran a la iglesia, los niños también entran. Venden una clase de comida, dulces, frutas y cosas que son hechas por ellos mismos sin usar ningún tipo de contaminante, de añadido, de artificial y de otras cosas que son tan perjudiciales para el cuerpo. Entonces este periodista entró, y después de que entró, empezó a ver que todo estaba bien. Entonces dijo, se preguntó, pues yo no creo que esto sea malo. O sea, si se está muriendo una persona, es porque debe ser que realmente sí se está muriendo por algo. Él sigue buscando después de 4 meses, porque escuchó que se había muerto otro monje. Entonces fue cuando decidió ir y seguir investigando. Dicen que este periodista se camufló dentro del monte o dentro de un lugar donde ellos no tenían acceso, y él, por medio de unos binoculares, no sé si ustedes sepan qué es eso, pues es un objeto por el cual tú puedes ver más de cerca las cosas
y pues ahí te puedes dar cuenta más cerca qué es lo que está pasando, ¿sí? Hay una redundancia en lo que acabo de decir, pero no tengo cómo explicártelo mejor. Yo redacto más coloquialmente como algo para que puedas entender, ¿me entiendes? Como eso que acabo de decir. Este señor sigue investigando. ¿Por qué? Porque acaba de morir otra persona. Bueno, pues se camufla, se esconde en este lugar y lo primero que hace es usar sus binoculares para mirar que efectivamente llegaba un monje o otra persona que venía a reemplazar a este que ya se había muerto. Después de eso, siguió investigando. Pasaron aproximadamente unos 11 meses, pero este hombre no dejaba de pasar días y días y días y días. Si me preguntan cómo se alimentaba o cómo hacía sus necesidades, no sé cómo, porque el relato me llegó así. Este hombre duró 11 meses de su vida escondido. Sí, ahí escondido por los matorrales, donde estaba este lugar tan acogedor, tan bonito, lleno de naturaleza, de pájaros cantando, de estas caras amables, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y de esta amabilidad que a los seres humanos nos encanta, esa paz interior, de esos cantos gregorianos. Todo eso nos ayuda muchísimo espiritualmente. Y él seguía mirando, pero no sospechaba absolutamente nada. Todo pasa en el verano del 2002. En ese 2002, él ve que el capuchino mayor, o el capuchino que es como la madre superior, como les comentaba hace un ratito, tenía algo en especial, y es que tenía en sus brazos una marca como si se la hiciera con una cuchilla Gillette. Pues él no prestó mucha atención al comienzo, cuando empezó a hacer esto, porque pues vio que todo estaba bien, que vendían cosas que eran ricas, deliciosas, que hacían ellos, y cuando los veía siempre bien. Entonces él no sospechaba absolutamente nada de esto. Cuando llegó el 11º mes, entonces se da cuenta que este padre mayor, o este padre que era el de la congregación, se reunía todas las noches en una fogata con sus feligreses, o con sus adeptos, o con los padres, o con las personas que pues lo acompañan a él. Y después de un tiempo de reunirse, al 11º mes, empieza a sacar a una persona y le habla al oído. Después de eso, al otro día hacen otra fogata, se sientan, hablan de cosas que él no puede escuchar, pero vuelve otra vez y hace que esta persona se levante y le dice algo en el oído. Cuando él vio esto,
3, 4, 5, 6 veces lo mismo, fue cuando empezó a dudar y a pensar que esto no era normal, que no era tan natural como estas personas decían. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando con los monjes capuchinos de este pueblo? En una de las noches, él dice que esa noche no hicieron ritual, sino que vio salir a este padre mayor o a este padre que dirigía la comunidad con una persona joven, entre unos 26 a 30 años, relativamente joven, ¿no? Salió con él y en toda la mitad del patio o del parquecito donde más allá estaba la iglesia, cogió un cuchillo muy grande y le cortó la garganta. Él inmediatamente entró en shock, en susto, en pánico, al ver esto que estaba pasando. Él no sabe ni sabía por qué él habló con las autoridades, porque él había visto esto, pero no sabía si los demás monjes se prestaban para esta clase de rituales o ellos no sabían nada, porque realmente cuando la policía investigó, ellos decían que no sabían nada. Es más, decían que el padre mayor de ellos, el que los dirigía, era una persona muy buena y en el pueblo lo conocían por ser una persona que ayudaba a la comunidad, ayudaba a las personas, y pues no había por qué dudar de esta persona. Pero cuando él vio esto, es como si se hubiese ganado la lotería, a pesar de que sintió mucho miedo y mucha tristeza a la vez. Eran sentimientos que se unían a la vez por haber descubierto la gran verdad y también porque sabía que esto iba a ser una noticia que iba a retumbar a Latinoamérica, y no solamente a Latinoamérica, sino al resto del mundo. Cuando la policía llega y empieza a investigar, porque ya no lo hace el periodista, ya lo hace la policía. Él le dice a un policía que es el que está amando o está comandando a este grupo élite, un grupo especial de la policía, y le dice que le revise los brazos al padre mayor. Eso le dice el periodista. Le dice: revísale los brazos al padre. Y él empezó a estar en mucho contacto con este padre, y lo llevaron preso. Pero realmente hasta que una persona no sea culpable, no se puede decir que es un asesino, ¿sí? O no se determina que una persona cometa algún delito si no se ha comprobado absolutamente nada. Y esto fue lo que pasó con este padre. Pero igual lo dejaron que se marchara para su comunidad y empezaron a revisar sus brazos, y efectivamente tenía 7 marcas. Esas 7 marcas eran los 7 años que llevaba en este claustro, en esta iglesia o en este lugar donde se reunía con el resto de monjes.
y era una raya que se hacía después de cometer los asesinatos. Se cortaba para llevar el conteo o no sé qué cosas del ritual y recordar, o no sé por qué este asesino psicópata se rayaba los brazos. Eso sería bueno que lo colocaran ahí debajo, ¿sí? Si saben de pronto de cosas esotéricas o cosas extrañas sobre este tipo de manifestaciones o este tipo de cosas que hace la gente, sería bueno que también me comentaran abajo. El policía o el detective ve estas 7 marcas y le pregunta: ¿usted por qué tiene esas 7 marcas? Él no duda en responder, pero hay algo extraño, y es que esa marca última estaba muy fresca, relativamente fresca, y fue donde él empezó a creer mucho más en el periodista, porque en ese tiempo no habían cámaras de vigilancia como las hay ahora. Era mucho más difícil. Y buscaron por todos lados y el arma asesina no se encontraba por ningún lado. Eso era lo que le faltaba a todo esto que estaba pasando, ¿sí? Pues a este acertijo, digámoslo así, era lo que le faltaba para poder agarrar a este psicópata, a este asesino que acababa con la vida de las personas que estaban en busca de la fe y cambiaban para ser mucho mejor, y sin querer terminaban muertos. Investigaron y claramente era una secta satánica y se hacían pasar por personas de otra denominación, como son los capuchinos. ¿Qué hacía este señor? Dominaba las mentes de las personas. Por eso les digo que no quiero ofender a las personas que asisten a algún tipo de iglesia, algún tipo de comunidad o cosas así, pero sí prefiero que tengan mucho cuidado a la hora de saber dónde te vas a meter, porque hay personas que son demasiado malas, pero no solamente demasiado malas, sino aparte de que son así, son personas que tienen un convencimiento único. Usan la psicología, la parapsicología y un montón de cosas para poder enredar, enrollar o trabajarse a las personas, que uno queda perplejo. La verdad es que uno piensa siempre que un asesino es porque encontró a la esposa con otro, porque lo robaron, porque se metieron a la casa de él o otras cosas, pero nunca se imagina que sea un padre. Uno nunca piensa eso. Cuando el policía, entre esas búsquedas, se da cuenta que hay un matero o una matera donde se siembran plantitas, se da cuenta que había algo que sobresalía y era como un tronco, pero lo que más le llamó la atención es que al final tenía como una puntilla metida dentro de este tronco, y ahí fue donde fue a buscar. ¿Por qué? Porque los cuchillos tú ves que vienen sellados con una puntilla o un clavo para que no se salga el mango cuando vayas a partir algo.
Sí, son estos cuchillos que tú usas en tu casa normalmente para pelar tus papas, tus yucas y bueno, o los cocineros que los usan. Él ve esto e inmediatamente se va, lo recoge, lo saca y lo lleva para que unos perfiladores o unas personas que tienen conocimiento dentro de la misma policía puedan detectar si esta persona realmente era la asesina o no era la asesina. Y pues efectivamente pudieron reconocer esas huellas, y las únicas huellas que pudieron encontrar eran las pruebas de este padre o las marcas de sus dedos, sus huellas digitales, lo que es único en el mundo y en los seres humanos. Las huellas no son iguales ninguna de la una a la otra. Por eso cuando vas a hacer un retiro en un banco o algo te dicen coloca tu dedo índice para que pueda leer tu huella y puedas retirar o puedas enviar algún dinero. ¿Por qué? Porque no fallan. Encontraron las huellas de este hombre en ese puñal. Dicen que era una pala de 12. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, que es un cuchillo grande de 12 centímetros. Sí, de esos cuchillos grandes. Bueno, volvieron a citar al padre y empezaron a hablar con él, pero en esta ocasión lo encerraron con otra persona que se hizo pasar por reo. Y esta persona, sin que el padre supiera que él era un investigador, empieza a preguntarle cosas. ¿Usted por qué está aquí? A ganarse su confianza. Pero él tenía una grabadora. No fue muy fácil, la verdad no fue muy fácil de poderle sacar las palabras a este hombre, porque todo el mundo no va por ahí contando que mata gente. Sí, eso es algo que es una mentira. Entonces esta persona pues empieza a hablar con él, lo empieza a indagar, a preguntarle, se lo hace de amigo. Sí, por algo se empieza. Y él necesitaba que aparte de las huellas, este hombre confesara que él era el asesino, porque probablemente el juez lo podría exonerar o soltar. Así es la justicia. Este investigador empieza a hablar con él y le dice que esas marcas porque las tiene y otro tipo de cosas. ¿Hasta qué crees tú? Este hombre, en medio de estar encerrado, sufría de algo que se llama claustrofobia, que es cuando una persona entra en pánico o entra en estrés, en ansiedad, en desespero, cuando está en un círculo cerrado o cuando está en un cuarto solo, o cuando ve que no todos los días es lo mismo, como cuando metes a un pez, valga la redundancia, en una pecera que le está dando vueltas. ¿Sí? Entonces, esta persona, en medio de este estrés o de este pánico, habla. Sí, confiesa. Dice que él hacía esto para presentárselos a Lucifer, porque le había prometido que si él hacía esto, nunca
iba a envejecer. Había hecho un pacto. Eso era lo que pasaba. Él contó, este policía o este detective grabó lo que este monje o este padre perverso, asesino, psicópata hacía. Después él salió y se quedó el solo padre encerrado. Ya tenía las pruebas el detective y por supuesto que este padre jamás supo ni se le pasó por la cabeza que esa persona que estaba con él era un detective. Lo único que supo fue que al hombre con el que estaba él lo iban a trasladar a otro lugar o a otra cárcel muy diferente. Cuando sacaron al padre, él estaba completamente seguro que el juez lo iba a exonerar porque no tenían pruebas. Realmente él sabía que no habían pruebas porque unas huellas digitales no pueden decir que tú mataste a una persona. ¿Por qué? Porque con ese cuchillo podría haber arreglado plantas, escarbado arena, cortado cosas para la comunidad y muchas cosas más. Entonces eso no daba para que fuera un delito, porque tú puedes tener un cuchillo y usarlo siempre para todo lo que tú quieras, pero no quieres que nadie lo use. Sí, eso es algo como personal para ellos, entre comillas, porque pues un cuchillo para nosotros las personas normales es para todos los de la casa, sí, para que lo usen cortando comida, frutas, verduras, bueno, todo este tipo de cosas. Pero cuando uno de los policías le pasa al juez la grabación de este capuchino o de este psicópata, donde manifiesta que él asesinaba a una persona, a un pobre monje capuchino, cada año, para que Lucifer le entregara más años de su vida y pudiera tener esa tan anhelada juventud que muchos buscan. Hay personas que les están llegando los 50 años y ya sienten que van a morir, se sienten viejos, se sienten que ya su vida se acabó. Entonces, esto era lo que él le temía. Pero ¿cómo son las cosas? Este hombre, después de que contó todo esto, y claro, se declara culpable, pero después de que pasa todo esto, el hombre se empieza a ver más viejo. Y no solamente él se veía más viejo, sino que las demás personas empezaron a ver que sí había envejecido, que sí estaba más envejecido que cuando estaba en la iglesia esta o en el culto este donde estaba, donde él presidía. Ahí era el mayordomo, el mayor, el que mandaba, bueno, ustedes le pueden colocar el nombre a una persona que es la que dirige a un grupo. Este psicópata, asesino, era el que cometía todos estos crímenes por años. Si me he enredado en algunas palabras, es porque me ha causado impresión realmente escuchar este tipo de cosas. Y créanme,
He investigado muchos relatos y he escuchado muchas cosas y he visto muchos videos, pero jamás en mi vida había escuchado o había leído sobre un padre que matara a sus propios amigos o a los propios feligreses, a esas personas que se levantan en la mañana muy temprano a orar a un ser maravilloso, a un ser grande que es el que tenemos todos. Y eso me causó bastante impresión. Pido disculpas por eso. Ahora bien, ya se detectó todo, se supo todo. Le dieron 28, casi 30 años de cárcel. Todavía está pagando en la cárcel. Lo tienen aislado porque piensan que de pronto puede cometer nuevamente otro delito por querer ser más joven. No tiene espejos ni nada a lo que se le parezca para que se pueda reflejar su rostro, porque lo más probable es que se quite la vida, porque aparte de que es asesino o psicópata o como le querramos decir, es un hombre narcisista, es una persona que piensa que él es eterno, que es hermoso y todas esas psiquis que se meten en la cabeza de las personas. Este hombre pues por un buen tiempo va a estar privado de la libertad. Cuando lo agarraron tenía 50 años, si es lo que te estabas preguntando. Tenía 50 años, más 28, saldría o sale a los 78 años. A mí, personalmente, me pareció que fue una condena muy baja. Porque no sé, yo de juez hubiera dicho, no me dejo tal vez convencer porque era padre o porque era pastor o por cosas de estas, o porque hablaba bonito o porque estaba con el abogado del diablo. Yo fácilmente hubiese dicho 40, 50 años, una cadena perpetua. Eso es lo que merecía esta persona por haber jugado y haber matado a sus propios amigos. Entonces, amigo, tú que me estás escuchando, no confíes en todas las personas, porque la persona que menos piensas, la persona que está a tu lado, esa persona te puede estar clavando el cuchillo literalmente en la espalda y termina matándote o hiriéndote de por vida. Así que ten mucho cuidado. Como lo prometido es deuda, les había dicho que los que se quedaran hasta el final del relato les iba a dar un ritual que es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque todos los rituales los muestran como buenos y por YouTube tú encuentras que hagan esto, que hagan aquello, que esto, que bueno, y llámeme al número para poderle sacar más dinero a la persona. Y eso no, yo no lo hago como brujería ni nada de eso porque no me gusta. Soy ajeno a la brujería, pero sí a las energías positivas. Yo lo hice y la verdad me cambió muchísimo las finanzas. Pues lo que yo me desempeño, porque esto lo hago como un hobby, en lo que me desempeño me está yendo muy, muy, muy bien. Ahora vamos a lo que vamos a usar. Un limón. Todos tenemos un limón en la casa. No interesa si es amarillo o si es verde. Lo importante es que sea un limón. Este limón lo vas a partir en forma de cruz
Lo vas a colocar en un platito y alrededor, en el orillo del plato o en las orillas del plato, le vas a colocar sal, sin importar qué sal sea la que utilices. Esto lo vas a colocar debajo de tu cama. ¿Por cuántos días? Por 9 días. Acuérdate bien, 9 días. El limón cortado en cruz, alrededor con sal, debe durar ese tiempo. Después de que dure ese tiempo, lo vas a sacar y lo vas a enterrar. Puede ser en una matera o puede ser en algún otro lugar, en un parque, en algún sitio donde haya o exista tierra. Lo debes enterrar. Porque si te dicen que si te hicieron algo o si las energías que tú tienes no estaban marchando bien, entonces tienen que desaparecer. Entonces yo hablo más y creo mucho más en la física, en la metafísica, en la física cuántica, en la energía del cuerpo, que en la brujería. Vuelvo y les repito, esto no es brujería. Tampoco les voy a decir que les voy a dar mi número telefónico porque les voy a vender velas y limones y cosas de esas, porque eso es una mentira. Esto es lo que quiero que hagan. Y después de esos 9 días me pueden escribir y contarme qué les pasó, cómo empezó a mejorar esa vida financiera. Se van a llevar una sorpresa impresionante. Yo lo probé y porque lo probé te lo estoy diciendo. Y vuelvo y recalco, esto no es brujería. Bueno amigos, para terminar, quiero decirles que estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y hasta pronto. Hasta pronto en el próximo relato que vayamos a tener. Y esto fue Mundo Muerte. Bye.